La cumbre de la OTAN en Ankara ya ha comenzado, y el presidente Trump está haciendo lo de siempre. Está atacando a la OTAN. Está diciendo cosas estupendas sobre Erdogan, que es un líder autoritario muy fuerte. Siempre parece hacer ese tipo de cosas. Hasta ahora, por parte del presidente Trump, no ha habido más que gestos de cara a la galería. No creo que se haya celebrado ninguna reunión importante. Pero más allá de todo ese ruido, más allá de Trump buscando un micrófono delante de su cara, que es lo que más le gusta, están llegando otros comentarios, tanto desde Ucrania como desde Europa y también desde Rusia, que muestran que aquí hay más en juego de lo que parece a simple vista. Y hay algunos peligros reales aquí que creo que mucha gente no ve con claridad. Y sobre todo, no me refiero a nuestra audiencia. Ni siquiera hablo del público en general. Me refiero al liderazgo de la OTAN. Creo que están interpretando muy mal la gravedad de la situación en la que se encuentran, y eso podría ser desastroso para todos nosotros. Para intentar aclarar todos estos comentarios y opiniones contradictorias, hoy tenemos de nuevo con nosotros a Jim Jatras, ex diplomático estadounidense, antiguo asesor de políticas del Senado por el Partido Republicano, y ahí pueden ver su cuenta en X, @JimJatras. Jim, bienvenido de nuevo al programa. Coronel, siempre es un placer volver a estar con usted. Bueno, mira, vamos a entrar directamente en el tema. Justo antes de empezar el programa, comentabas que Trump estaba diciendo muchas de las mismas cosas de siempre, criticando a la OTAN y elogiando a los líderes autoritarios. ¿Tú crees que eso es simplemente algo que le sale de forma natural, como respirar, o piensas que hay algún significado detrás de esos comentarios? ¿Qué podemos interpretar de eso hasta ahora? Ya sabes, con él siempre es difícil saberlo, ¿verdad? Quiero decir, puede que simplemente esté soltando lo primero que se le pasa por la cabeza, sin pensarlo mucho antes de decirlo. Pero creo que aún así, probablemente haya algo detrás. En el sentido de que vemos que todo el mundo en Europa está implicado, por no hablar de Canadá, que está redoblando su apoyo a Ucrania. Y desde luego quieren que Trump se sume. Ahora bien, desde el principio de esta administración, han estado insistiendo ya en repartir directrices en ofreciendo el Strower gasting más dinero. Van a enviar las armas a Ucrania, pero las van a comprar a nosotros. Pero antes de que nos impliquemos directamente, vamos a exprimirlos al máximo mientras fingimos que no tenemos nada que ver. Ya sabes, el otro día hubo una llamada del presidente Putin al presidente Trump con motivo del 4 de julio, y Trump volvió a ofrecerse, con toda pompa, como mediador entre Rusia y Ucrania. Como si esto no fuera una guerra por delegación de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y Ucrania fuera solo el terreno de juego donde ocurre todo. Así que bueno, es la típica incoherencia que uno espera oír, pero detrás de eso creo que hay una realidad. Y esa realidad es la escalada. No te oigo. He tocado el botón equivocado. Me alegra que saques ese tema, porque plantea una contradicción interesante. Mira, el presidente Trump, y quiero decir que fue hace un par de días, salió y dijo, sí, creo que vamos a lograr un acuerdo. He hablado con Putin y he hablado con Zelensky después del 4 de julio y creo que vamos a conseguirlo. Pero fue, ¿qué? 2 o 3 semanas antes de eso, cuando su secretario de Estado, Marco Rubio, compareció ante un comité del Senado, bajo juramento, y declaró que ya habíamos tomado partido. Así que, después de decir que iba a resolverlo en 24 horas, 18 meses después de llegar al cargo, eligió un bando. O sea, ni siquiera está intentando resolverlo. Pero ahora vuelve a decir que está intentando mediar. ¿Qué podemos deducir de eso? Como ex diplomático y alguien que trabajó en el Capitolio, ayúdanos a entenderlo. Bueno, no puedo hacer que tenga sentido porque simplemente no lo tiene. Quiero decir, recordemos que esto no es nada nuevo en Marco Rubio.
Al principio de la administración dijo, más o menos con esas palabras, que Ucrania era un intermediario, que esta era una guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y que Ucrania era nuestro intermediario. Así que creo que muchas de las reacciones a su comentario más reciente, ya sabes, no tienen en cuenta el historial de lo que ha venido diciendo. Y ha estado completamente en lo cierto. Y por supuesto, el secretario Hagseth decía desde el principio, queremos trasladar el peso de esta guerra a los europeos, pero estaremos detrás de ellos con todo el equipo que les vamos a vender. Mira, yo no creo que haya nada nuevo aquí. En cuanto a Trump, que pretende ser el mediador en todo esto, creo que ahora la pelota está de nuevo en el tejado de los rusos. Quiero decir, llevan un tiempo manteniendo ese diálogo con él, con esa especie de teatro, ya sabes, Witkoff, Kushner, Dmitriev, como si de alguna manera fueran a llegar a un acuerdo. Antes se oía mucho a los rusos decir cosas como, esos europeos están locos, quieren la guerra con Rusia, pero con Trump sí podemos entendernos. Hablaban del espíritu de Anchorage y toda esa tontería. Bueno, pues ya no se oye tanto de ese tipo de cosas por parte de los rusos. No sé si han roto del todo con esa idea, pero desde luego ya no suena igual. Si son inteligentes, lo harían, porque deberían darse cuenta de que no es más que un engaño. Pero creo que ya empieza a quedar claro a todo el mundo que los estadounidenses, y cuando digo esto me refiero también personalmente al presidente Trump, están simplemente cumpliendo con el trámite de decir, sí, queremos un acuerdo, queremos ser mediadores, queremos la paz. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es apoyar sin reservas a Kiev y a los europeos para escalar este conflicto. ¿Con qué objetivo? Podemos especular porque está claro que los rusos no pueden perder este conflicto. Para ellos es una cuestión vital de seguridad nacional y no van a permitir, bajo ningún concepto, ser derrotados. Bueno, entonces la pregunta es, quiero decir, ya la has planteado más o menos, pero tenemos que seguir por ese camino. ¿Hacia qué fin? ¿Qué es eso exactamente? Quiero decir, aunque sea de forma conceptual o teórica, ¿dónde está el valor para Trump? Míralo desde el punto de vista político, financiero o desde el ángulo que quieras. Si él intenta seguir por ese camino y ser casi duplicado, yendo por los dos lados, pero no vas a llegar al final de una guerra, y tampoco parece que quiera entrar de lleno en una guerra con Rusia. ¿Existe algún tipo de camino intermedio, hipotético, casi mítico, en el que el presidente Trump simplemente diga, bueno, quiero que la guerra siga y seguir fingiendo que lo intento? No lo sé. Estoy dando palos de ciego aquí, esperando que tú puedas concretarlo. Bueno, verás, estaba escuchando antes tu conversación con Doug McGregor, y claro, habláis de Jack Keane y de toda esa gente, el mismo tipo de personas que le están presionando para reanudar un gran conflicto con Irán, son las que también le empujan a subir la apuesta con los rusos. Así que ambas cosas son tremendamente poco realistas si miras todos los posibles resultados, y aún así, eso es lo que están promoviendo. Supongo que la respuesta corta es que no tiene ningún sentido. No hay un buen desenlace en todo esto. Imagino que la única lógica, si se puede llamar así, es que realmente creen, ya sabes, ese viejo dicho de que Rusia nunca es tan débil como parece, ni tan fuerte como parece. Y hemos tenido esta conversación, esta contradicción constante, de que ya sabes, los rusos están siendo derrotados, que su economía está al borde del colapso. Y sin embargo, si no les plantamos cara, estarán en el Canal de la Mancha en un abrir y cerrar de ojos. Creo que esa misma contradicción está presente en lo que sea que pase por pensamiento en todas las capitales occidentales. Que sí, la amenaza rusa a los rusos, pero si les presionamos lo suficiente, todavía podemos ganar esto, todavía podemos hacer que se derrumben. Y ahí es donde creen que está el desenlace, o al menos eso esperan, aunque no haya ninguna prueba de que eso pueda ocurrir realmente.
¿Sabes qué? Voy a enseñarte algunas cosas que me preocupan. Hablamos mucho del presidente Trump últimamente. No parece tener una estrategia detrás de nada, pero no es el único. De hecho, no estoy seguro de que haya nadie en el mundo occidental que tenga una estrategia. Y me refiero a nadie, de ningún rango. Mira, voy a leer solo algunos titulares. Este es del Financial Times. Dice, los líderes de la OTAN apoyan los ataques con drones de Ucrania en el interior de Rusia como parte de los esfuerzos para obligar a Moscú a volver a la mesa de negociación. No sé muy bien qué significa eso, porque Moscú nunca se ha levantado de la mesa de negociación. Simplemente, no están diciendo lo que queremos oír. Eso lo ha dicho el presidente de Finlandia. También hay que tener en cuenta que de la noche a la mañana hubo 8 petroleros más atacados en la llamada flota en la sombra, en la zona de Crimea, en el mar de Azov. Así que ahí hay una acción física. Además, hace un par de días hubo un ataque contra la refinería de Omsk y últimamente ha habido algunos bombardeos en Bryansk y en otros lugares dentro de Rusia. Y mira, todo esto está relacionado. Este caso de Suecia es importante porque muestra el problema. El primer ministro sueco ha rechazado cualquier sugerencia de que Rusia esté planeando un ataque contra un país de la OTAN, diciendo que Moscú sabe perfectamente que un movimiento así sería una idea extremadamente mala, presumiblemente para Moscú, no para Occidente. Así que, básicamente, ellos piensan que, como no hay una señal directa, literalmente no hay nada que podamos hacer. Pero esto demuestra que se están llevando a cabo acciones físicas por toda Rusia, con apoyo de Occidente. Por ejemplo, quizá lo viste con Volvo y Alexei. Espera, creo que lo tenía por aquí. No, ese no era el documento correcto, donde uno de los países bálticos decía, sí, estamos dispuestos a ayudar a golpear aún más profundo, incluso en San Petersburgo. Así que ves todas estas acciones, pero luego parece que creen que nunca va a haber consecuencias, como si el artículo 5 fueran habichuelas mágicas o algo así. ¿Qué opinas de eso? Sabes, uno de los mitos que rodean todo este conflicto es esa idea de que, bueno, Vladimir Putin es un dictador malvado que quiere conquistar toda Europa, que está loco, que quiere dominar el mundo y todo ese tipo de cosas, o al menos conquistar toda Europa. Cuando en realidad, como se ve por su comportamiento, ha sido el dictador, el presidente ruso, más contenido y más prudente. No ha aprovechado su ventaja militar, no ha atacado los centros de mando y control en Kiev, ni siquiera ha destruido los puentes sobre el Dnieper. Ha hecho todo lo posible, parece, por evitar a victoria militar total, con la esperanza de que de algún modo, en algún momento, alguien venga a negociar con él. En mi opinión, eso roza la negligencia criminal por su parte. Pero bueno, es su país, no el mío. Ahora, esa idea de que si presionan lo suficiente a los rusos habrá descontento en Rusia, caerá Putin, y entonces, ¿qué? ¿Tendremos a un liberal prooccidental en el Kremlin? No lo creo. Pienso que cualquier alternativa a Putin sería alguien que diría, vale, al diablo con todo, es hora de acabar con esto de la forma más dura posible. Y eso significaría la destrucción del Estado ucraniano y menucraniano. Y por cierto, puede que las circunstancias obliguen a Putin a hacerlo, porque no tiene otra salida. Por otro lado, los europeos están hablando abiertamente de una guerra con Rusia, pero parece que quieren dejarla para más adelante. Una guerra con Rusia en torno al año 2030. ¿Están preparados para una guerra con Rusia ahora mismo? Yo creo que no. Ni siquiera creo que estén cerca de estarlo, y tampoco creo que lo estén para 2030. Pero así es como están hablando, y en algún momento, alguien en Rusia va a sentirse tentado a ponerlos a prueba. Mira, los rusos no necesitan usar armas nucleares para causar estragos en las capitales europeas o en la industria europea. Tienen armas hipersónicas que no son nucleares, y no hay nada que defenderse de ellas. ¿De verdad quieren jugar a ese juego con los rusos? Parece que sí,
porque todavía tienen esa especie de mito en la cabeza de que si presionamos lo suficiente, todo. ¿Qué fue lo que dijo Hitler cuando invadió Rusia? Ya sabes que si tiras la puerta abajo, todo el edificio podrido se derrumba. Supongo que eso es lo que piensan estos tipos. Y la verdad, da la impresión de que no hay ninguna coherencia en cómo afrontan esto, salvo a corto plazo. Podemos mantener esta máquina de dinero perpetua, podemos seguir en el poder. Aunque todos estos regímenes sean muy impopulares en su propio país, de algún modo consiguen mantenerse diciendo, oh, la amenaza, los rusos vienen, los rusos vienen. Y ya veremos cuánto dura eso. Pero ahora mismo ya hay consecuencias. No estamos hablando de algo que pasará más adelante. Este es Mike Adams, The Health Ranger. Él dijo, mira, todos esos ataques que estáis haciendo, golpeando Omsk, como en esa imagen, o San Petersburgo, o incluso Moscú, y sobre todo los ataques al sistema energético, dice que los países de Europa Occidental están destrozando la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, y que eso solo va a empeorar aún más el impacto global en el suministro de petróleo, también para los estadounidenses. Además, está claro que esto busca provocar a Rusia para que escale el conflicto a una guerra mucho mayor con Europa, donde algunos líderes políticos esperan que se convierta en una guerra total. A mí me parece, y voy a dividirlo en partes porque tú ya has mencionado parte de esto. Parece que muchos líderes europeos tienen casi una especie de mentalidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Algunos, como quizá el líder sueco, piensan, sí, no va a pasar nada, podemos hacer literalmente lo que queramos. Y luego hay otros que parecen creer que no, que Rusia sí va a hacer algo, y que eso es justo lo que quieren. Quieren provocarlos para que ataquen, aunque no sé muy bien con qué objetivo. Tal vez piensan que el conflicto se mantendrá contenido y no será nuclear, que será algo limitado, y así podrán alargar la guerra y mantenerla contra Rusia durante mucho tiempo. No lo sé, pero esas posturas son contradictorias, y aún así, cualquiera de ellas tiene consecuencias para la economía global, incluida la de Estados Unidos, muy lejos del campo de batalla. Entonces, ¿han perdido la cabeza estas personas o qué está pasando con la forma de pensar en el llamado Occidente elitista? Hablemos primero del panorama energético. Como sabes, los intentos de abrir un canal secundario en aguas de Omán, a través del Golfo Pérsico, no están saliendo demasiado bien, y los iraníes se están asegurando de mantener el control del estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, hemos relajado las sanciones sobre la energía iraní, porque se trata de un mercado global. Y aunque esa energía iraní esté saliendo y llegando a China, a Japón y a otros lugares del lejano oriente, desde el punto de vista de Trump, la esperanza es que eso ayude a evitar que el precio mundial de la energía se dispare. Y eso, por supuesto, tiene un impacto interno. Si será suficiente para resolver su problema político aquí, antes de las elecciones de mitad de mandato, no lo sé. Y creo que algo parecido ocurre en cierta medida con las exportaciones de petróleo y energía de Rusia. Al fin y al cabo, sí, es un mercado global. Si eso ayuda a mantener el precio bajo, perfecto. Pero al mismo tiempo, como señalas, estamos atacando su infraestructura. Eso solo puede tener el efecto de aumentar el precio global de la energía, lo que perjudicará a la economía mundial, incluida la de Estados Unidos. ¿Cómo tiene eso algún sentido? Es contradictorio. Queremos mantener el precio bajo y a la vez subirlo. No tiene ningún sentido. Ahora bien, en cuanto a si están intentando provocar a los rusos para que ataquen a un país de la OTAN, la verdad es que no lo sé, porque como digo, no creo que estén preparados todavía para una guerra con Rusia. Fingieron estar listos para una guerra con Rusia en 2013. ¿De verdad quieren una situación en la que los rusos digan, de acuerdo, muy bien, vamos a atacar este objetivo en Estonia, o en Alemania, o en el Reino Unido ahora mismo, y entonces invoquen el artículo 5 y entren realmente en una guerra directa con Rusia? ¿Y cómo se supone que eso les va a salir bien? Yo no lo veo claro.
A lo mejor alguien, y aquí coronel, es donde de verdad creo que hay menos división entre Washington y Europa de lo que parece. A lo mejor alguien en Washington quiere esto. Tal vez alguien allí diga, bueno, mirad, ya casi no nos quedan ucranianos. Su situación de personal es desesperada. Empecemos a recurrir a otra mano de obra. Los polacos, los alemanes, los británicos, los franceses, quien sea. Y que sean sus muchachos los que mueran ahí fuera, porque no queremos que sean los estadounidenses. Así que subamos la apuesta y pasemos a la fase 2. No lo sé con certeza. Sabes, Jim, hubo una conversación interesante que Doug tuvo con nosotros esta tarde. En ese momento, estábamos hablando de la guerra en Irán y en Oriente Medio. Doug dijo, parece que estamos luchando básicamente hasta que se nos acaben los misiles. Si allí están luchando hasta el último ucraniano, aquí lo hacen hasta el último misil. Y después no sé qué pasará. Esa es la verdadera pregunta. Por eso quería repasar la lista contigo, porque voy a mostrarte este video de Volodymyr Zelensky, que básicamente se burla de todo Occidente y de Estados Unidos por no darle todos sus misiles de defensa aérea. Pero quiero hablar de lo que puede pasar al otro lado si consiguen lo que quieren con esta guerra que se está ampliando. Muchas gracias. Засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс. Esto es un sinsentido. En el mundo actual, la producción todavía no se ha adaptado tanto como debería para proteger a la gente del terror balístico. Hace tiempo que hemos demostrado y probado que podemos producir en particular misiles balísticos. Y con una gama de armas defensivas así, si Ucrania obtuviera una licencia de Estados Unidos para fabricar los sistemas Patriot, nuestra producción sería suficiente para proteger al país y también para ayudar a los socios que trabajan en esto. І на допомогу партнерам, які цього Quiero decir, podemos dejar a un lado la arrogancia de que básicamente exija que todo el mundo le entregue todas sus armas, porque eso fue lo que dijo hace un par de días, antes de este comentario. Y ahora dice, vale, solo dadme la licencia y yo me encargo, como si Rusia no fuera a bombardearlo hasta hacerlo desaparecer incluso antes de que empiece a funcionar. Eso es otro asunto. Pero sí plantea un tema importante. Hay muy pocos misiles interceptores de cualquier tipo, ya sean los THAAD, los PAC-3, los Arrow 2, los Arrow 3, el Iron Dome o cualquiera de los que tienen algunos países de la OTAN. Nos estamos quedando sin todos ellos. Si entramos en una guerra con Rusia, o si reanudamos la guerra en Oriente Medio como quiere Jack Keane, nos vamos a quedar sin recursos. No con pocos, sino sin nada, en un periodo relativamente corto. Y si empieza una aquí, también nos quedamos sin nada. Eso no puede pasarles desapercibido, Jim. No puede. Tienen que darse cuenta. Quiero decir, ellos ven las cifras clasificadas, saben cuáles son los inventarios reales, pero ya no son muy grandes, no ahora. Si se salen con la suya, ¿qué van a hacer sabiendo que en un mes o dos, hablo de un mes o dos si se prolonga, en una gran guerra en Oriente Medio o en Rusia y Ucrania, nos quedamos sin interceptores de defensa aérea? ¿Qué creemos que va a pasar después? Bueno, creo que, de nuevo, en tu conversación con Doug, él señaló que ahora mismo tenemos más lanzadores que misiles para poner en ellos, que nuestras reservas están muy agotadas. Los estamos fabricando tan rápido como podemos, que tampoco es tan rápido. Y como sabes, mucha gente dice que esos sistemas tampoco son tan buenos, que pueden verse superados por drones relativamente baratos y numerosos, que al final pueden agotar el sistema igual. Vamos, que todo esto no lleva a ninguna parte. Y me sabe mal decirlo, pero el señor Zelensky no es nuestra máxima prioridad. Creo que el señor Netanyahu tiene preferencia sobre todo lo que podamos producir, y supongo que alguien querrá quedarse con parte para nosotros mismos. No está muy arriba en la lista.
Es la misma lección, diría yo, que nuestros amigos del Golfo no quisieron reconocer antes de que decidiéramos decirles, oye, no podemos daros más. Taisiris clientes mein bodes. Tenemos que dárselas a Israel en su lugar. Y como tú señalas, incluso si permitiéramos una línea de producción en Ucrania, la atacarían. Además, ¿cuánto tiempo tardaría en ponerse en marcha esa línea de producción? Quiero decir, ¿esta gente mira el calendario o qué? Es que no hay manera de poner esa línea en funcionamiento, suponiendo que esas armas sirvieran de algo, a tiempo para que marcaran alguna diferencia en esta guerra. Así que, quizá esto sea una especie de maniobra política o algo así, en la que solo quiere demostrar que tiene el peso político suficiente para comprometerse con Ucrania, autorizando la producción allí, sabiendo perfectamente que no va a cambiar nada en esta guerra. Y por cierto, quién sabe, quizá también lo haga porque está buscando la próxima oportunidad de sacar tajada para desviar aún más dinero del que ya ha desviado, además de los miles de millones que ya tiene. Bueno, supongo que tendremos que esperar a ver cómo resulta eso. Pero no es lo único en lo que estaba presionando a la OTAN. También está insistiendo en algo que cree que va a ayudar mucho a Ucrania. Y eso es, seguro que nunca habías oído este concepto antes, porque es totalmente nuevo. Lo ha descubierto hoy mismo: unirse a la OTAN. Ánimo a todos vosotros y a todos nuestros socios de la OTAN a trabajar estrechamente con nosotros y con Ucrania para avanzar juntos. Ucrania debe formar parte de la OTAN, porque la OTAN con Ucrania es la alianza del futuro. La alianza de hoy tiene que estar a la altura de los desafíos del mundo moderno, con Ucrania y con la fortaleza de nuestra industria de defensa. Sabes, Jim, si la sensatez siguiera siendo un denominador común en Occidente, como lo era antes, sobre todo entre las élites, verías a gente como Mark Rutte o Ursula von der Leyen diciéndole a este tipo, vale, espera un momento, vaquero, hablemos de otras cosas primero. Pero en lugar de eso, no tengo el vídeo delante, pero hubo una reunión muy cordial con Ursula von der Leyen, dándole abrazos, besos en la mejilla y todo eso, y luego publica un artículo. Esto fue hace unas 4 horas, o sea, muy reciente. Dice, querido Volodymyr, me alegra verte en Ankara. Aquí estamos hablando del futuro de la defensa, y Ucrania tiene mucho que aportar. Centrémonos en eso dentro de un momento. Este mes hemos entregado los primeros $4,000 millones de nuestros paquetes de drones para seguir reforzando las capacidades de Ucrania en ese ámbito. Más apoyo está en camino, incluyendo defensa aérea e interceptación de misiles. La situación está cambiando. Bien, sabemos que las reservas de todo eso son bajas, sobre todo las de misiles interceptores. Sabemos que Europa ya se ha endeudado solo para conseguir la última ronda de fondos para Ucrania, y ahora tenemos que empezar a buscar nuevas fuentes. Y ella dice que la situación está cambiando rápidamente. Ayúdame a entender esto. ¿Por qué permitimos que él hable de la OTAN, que según los rusos fue la razón de la guerra desde el principio? Ahí está, justo esa. Gracias, Gary. Madre mía. Esto es como ver un suicidio a cámara lenta de nuestras élites. ¿Tú cómo lo ves? Me alegro de no haber desayunado todavía. Esto me roba el estómago. ¿Es esto lo que llaman una película azul? Me hace sentir un poco triste. Te lo digo en serio. Sí, así es. Bueno, me gusta el color morado que lleva puesto. Yo también voy un poco con ese estilo hoy. Mira, ya sabes, cada vez que se habla de Ucrania o de Oriente Medio, siempre se repite esa palabra aliado, aliado, aliado. Ucrania es nuestro aliado, Israel es nuestro aliado. Pero, como sabes, no tenemos un tratado formal con ninguno de esos países. Técnicamente, ninguno de los dos es nuestro aliado. Ahora bien, también sabes que fue realmente durante el primer mandato de Donald Trump cuando Ucrania se convirtió en un ejército de la OTAN de facto, aunque no forme parte oficialmente de la alianza. Fuimos nosotros quienes los reforzamos, con mucho equipo, entrenamiento y la organización de sus fuerzas.
todo eso que ya tenían antes de que empezara la guerra bajo Biden. by the time before the war started under Biden. I think lurking behind all of this. Creo que detrás de todo esto, lo que se busca es encontrar alguna forma de poner fuerzas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania. Y por eso pienso que los rusos han sido tan reacios a firmar cualquier tipo de acuerdo de alto el fuego. Porque saben, y claro, todas las partes lo han dejado muy claro, que en cuanto haya, y Zelensky lo ha dicho, los europeos también lo han dicho, en cuanto haya cualquier tipo de cese de los combates, habrá fuerzas europeas en Ucrania, como observadores de paz o como quieran llamarlos, pero en la práctica estableciendo una presencia de la OTAN dentro del país. Da la impresión de que, por un medio o por otro, ese sigue siendo el objetivo. Y de nuevo, no estoy seguro de hasta qué punto los rusos han asumido realmente eso. Siguen hablando de desmilitarización, de neutralidad y todo eso. Pero ¿de verdad pueden imponer eso si no hay un control ruso sobre Ucrania, sobre territorios mucho más amplios en Ucrania y en la antigua Ucrania de los que reclaman ahora? Ahí es donde la pelota vuelve a estar en su tejado. Tienen que darse cuenta de que la OTAN y la otanización de Ucrania siguen siendo la prioridad para todos en Occidente. Y por cierto, eso se vio con Ursula von der Leyen, que está convirtiendo a la Unión Europea, que en principio debía ser un bloque económico, en un bloque militar prácticamente indistinguible de la OTAN. Quiero decir, la Unión Europea siempre ha sido, en cierto modo, la concubina de la OTAN. Pero en este caso, las dos organizaciones están llegando a ser casi idénticas. Sí, la verdad es que sí. Es realmente desalentador, por decirlo suavemente. Porque ya sabes, una cosa, Jim, es que estés ahí como von der Leyen, haciendo lo que sea para la cámara, soltando frases vacías y diciendo cosas sin más. Pero cuando hablamos de acciones reales, físicas, entonces el problema es mucho mayor. Pasemos a Mark Carney. Lo mencionaste hace un momento. Este es Zelensky, en su exposición hace poco. Hoy mismo dijo, estoy profundamente agradecido a Canadá por su nuevo paquete de apoyo, muy importante, de $900 millones. Nuestra primera preocupación es reforzar la defensa aérea. Proteger vidas es lo principal. Y los ataques con misiles balísticos de Rusia, junto con otros misiles y drones, son actos de terror que debemos afrontar junto a nuestros socios. Gracias, Mark Carney, por entenderlo. También estamos preparando un acuerdo sobre drones entre nuestros países. Y no se trata solo de drones, se trata de construir un sistema de seguridad nuevo y eficaz. La verdadera capacidad se demuestra en esta guerra, y sin duda será muy útil. Sé que parezco un disco rayado. Ahora, al hablar de Canadá, ¿qué puede estar pasando hoy por la cabeza del primer ministro canadiense? Quizá, Jim, deberíamos ir por otro camino. Tal vez exista una especie de ilusión que nubla los ojos y el cerebro de muchos de nuestros líderes, y puede que realmente crean que esto va a tener un efecto positivo y cambiar el rumbo de la guerra. ¿Es posible? No creo que piensen que eso vaya a cambiar el rumbo de la guerra, que Ucrania vaya realmente a derrotar a Rusia. Pero si el objetivo de la guerra es la guerra en sí, desgastar a los rusos, quiero decir, esto ha estado claro desde el principio. Toda esta idea era precisamente esa, desgastar a los rusos, provocar una crisis en Rusia, hacer que el régimen se derrumbe, fragmentar el país, todo eso. Y mientras la guerra pueda seguir, da igual cuántos ucranianos mueran. Si hacen falta 10 ucranianos muertos para matar a un ruso, se mata a ese ruso. Si hacen falta 30 ucranianos para matar a un ruso, también se mata a ese ruso. Y seamos claros, quiero decir, hablemos de los misiles Patriot, de la línea de producción y de todo eso. Eso es totalmente irreal. Hablar de drones no lo es tanto. Quiero decir, los drones son mucho más baratos de producir. La producción puede estar, creo, mucho más repartida en distintos lugares dentro de Ucrania, sobre todo si solo están montando drones que se han fabricado en otro sitio, y pueden causar mucho daño. Y si ese es su objetivo,
Bueno, de acuerdo, que sigan con eso todo lo que puedan. Otra vez, más rusos muertos, más interrupciones en la infraestructura rusa. ¿Y qué consigues con eso al final del día? Pues creo que eso se considera algo bueno en sí mismo. Ese es, desde su punto de vista, el propio propósito de la guerra, lo que yo puedo ver. Ahí está el problema con eso. Hay varios, pero vamos a fijarnos en uno de los principales. Hay otra cara en esta historia. Hay alguien más que también tiene poder de decisión aquí, y puede que no siga el guión en el que simplemente te deja seguir haciendo cosas sin que pase nada. Puede que no se limiten a mantener todos sus ataques en Ucrania, matando ucranianos sin más, con una proporción de 30 o 40 a 1, lo que sea, mientras los rusos sigan muriendo. Pero ahí está el problema. Has mencionado que algunos en Rusia ya están hablando de ciertas diferencias. Ayer hubo un pequeño comentario en Occidente, un cambio de terminología en el Kremlin por parte de Dmitry Peskov, que me llamó la atención. Me pregunto qué opinas. Esto fue lo que dijo sobre la operación militar especial. Konstantinovka es una frontera muy importante. Es el paso más decisivo en el camino hacia la toma de una zona fortificada tan relevante, diría incluso compartida, como Kramatorsk y Slavyansk. No me ananing tesual pastorais that just where amisuin is the mayamburidi, unarhar. Es neres, nunalaging. ¿Sabes por qué hay una guerra? Porque empezó como una operación militar especial. Y sigue siendo una guerra, porque detrás de Kiev están Berlín, París, Gagauzia y Oslo, y por desgracia también Washington. Porque les ayudan a apuntar con sus satélites, les ayudan a colocar armas extranjeras sobre nuestros objetivos, usando toda su infraestructura. En estas condiciones, tenemos que rendirnos cuentas a nosotros mismos. Así que hizo un comentario muy claro. Dijo que esto ya no es solo una operación militar especial. Esto es una guerra de verdad, dijo. Y las guerras reales tienen resultados distintos. Y la última frase que usó ahí, no estoy del todo seguro de lo que significa en ruso, cuando dice que básicamente decidirán por su cuenta qué hacer con eso, teniendo en cuenta a París, Roma y Washington, y también lo que está haciendo Kiev. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, una cosa para dejarlo claro. Gagauz es La Haya. A eso se refería cuando hablaba de esa otra capital europea. Mira, te lo digo sinceramente, me lo creeré cuando lo vea. Los rusos son muy dados a hacer comentarios sobre cómo las cosas han cambiado cualitativamente, sobre líneas rojas, sobre Novorossiya y todo eso. Recordemos que muchos de nuestros buenos amigos, después de la masacre de Starovelsk, cuando mataron a esas niñas hace unas semanas, dijeron, vale, ya está, se acabaron los guantes, ahora viene el final del juego. Los rusos van a tomar Kiev y acabar con el régimen ucraniano y con el Estado ucraniano. Y así, sinceramente, me lo creeré cuando lo vea. Me da la impresión de que todo lo que han hecho los rusos hasta ahora ha sido pedagógico. Infligir dolor a los ucranianos con la esperanza de que alguien acabe firmando un acuerdo con ellos, del tipo del que se habló en Estambul, o incluso el de junio de 2024, ya sabes, con las 4 oblasts y todo lo demás. Ahora están hablando de zonas de seguridad y mencionando de forma un tanto ambigua a Bielorrusia, a Novorossiya, otra vez. Han, digamos, incrementado de forma notable sus ataques sobre Kiev y en general contra los centros militar-industriales de Ucrania. Lugares que uno pensaría que habrían estado atacando desde el principio si su objetivo fuera una victoria militar. Pero no lo están haciendo. Y además dicen claramente que no lo están haciendo. No están atacando los centros de mando y control. No están apuntando a los elementos centrales del régimen, la administración presidencial, el SBU, el GUR y todo lo demás. Tampoco han atacado los puentes sobre el Dnieper. En otras palabras, no están librando esta guerra como si su objetivo fuera una victoria militar real, al estilo de Berlín en 1945, en Kiev.
Me da la impresión de que siguen intentando aumentar la presión, tanto militar como retóricamente, con la esperanza de que, bueno, ahora sí los tomen en serio y se sienten a negociar de buena fe. Pero cualquiera, incluso un niño de 3 años, se daría cuenta de que eso nunca va a pasar, que Occidente simplemente no es capaz de hacerlo, de negociar de buena fe. Así que, sinceramente, no sé qué creen que están haciendo. De nuevo, parece que están adoptando una especie de enfoque gradual, con la esperanza de que eso lleve a algún tipo de acuerdo negociado, lo cual, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido para ellos. Which to my mind makes no sense at all from their point of view. And I think you can argue that Y creo que se puede decir que no han dado ese gran paso. Y como mencionabas, solo recientemente han empezado a tomar medidas que sinceramente yo ya decía hace un par de años que probablemente acabarían tomando, pero no lo hicieron hasta ahora. Veremos con qué objetivo. Aún con este enfoque más pedagógico o con operaciones muy reacias al riesgo, no veo ninguna posibilidad de que todo lo que está haciendo Occidente y lo que está haciendo Ucrania cambie el rumbo. Y cuando digo cambiar el rumbo, me refiero a lograr que los rusos pasen de avanzar lentamente a detenerse y luego retroceder, e incluso tener la posibilidad de, entre comillas, ganar la guerra, algo que Zelensky dijo literalmente hace una semana que haría. Así que parece que lo mejor que podemos conseguir, y dime si tú lo ves de otra forma, es que Ucrania pierda más despacio, pero sin cambiar el resultado. ¿Tú lo ves distinto? but not change the outcome. Do you see it any different? No, I think that's exactly what's going on. I think, No, creo que eso es exactamente lo que está pasando. Creo, como dije antes, que básicamente estamos luchando para causar el mayor daño posible a los rusos, simplemente por hacerlo. Los ucranianos no pueden ganar, pero pueden luchar para no perder. Mientras tanto, los rusos están luchando no para ganar, porque todavía esperan algún tipo de acuerdo. Pero entre tú y yo, y esto es algo que escribí en diciembre de 2024, lo que pensé que probablemente ocurriría es que una vez que los rusos alcancen los límites constitucionales del Donbass, y ya están bastante cerca de eso con la caída de Konstantinovka, solo les quedan un par de zonas fortificadas más por tomar antes de controlar todo Donetsk. Ya tienen el control total de la región de Lugansk. Lo que espero de ellos es que vuelvan a presentar otra propuesta de paz, que básicamente será en los mismos términos que han ofrecido todo este tiempo. Y entonces se quedarán absolutamente atónitos, cuando la otra parte no la acepte. Stunned when the other side doesn't accept them. Bueno, lo único que me parece tener sentido es una teoría que he oído por ahí y que algunos del lado ruso dicen que es así, aunque no todos con los que hablo lo creen, y es que los rusos temen, o quizás sería mejor decir que creen, que habrá un conflicto directo con la OTAN tarde o temprano. Por eso quieren reforzar sus arsenales hasta una cantidad desconocida de todos esos sistemas de armas clave. Y eso sí lo están haciendo, porque están produciendo mucho más de lo que utilizan, incluso con el aumento de ataques que estamos viendo ahora. Podría ser que, cuando alcancen ese nivel, sea cual sea, de repente tengamos un rayo caído del cielo azul y todo cambie. De otro modo, la verdad, no entiendo muy bien qué estarían haciendo, porque no tiene sentido que con el poder que tienen no lo usen de una forma más eficaz. Yeah, well, look, if they're warning of a Bueno, a ver, si están advirtiendo de una posible guerra directa con la OTAN, ¿quieren que eso se convierta en una profecía que se cumpla sola? No creo que lo quieran. Pero por desgracia me da la impresión de que todo lo que están haciendo lleva justo a ese resultado. Quiero decir, imaginemos que la guerra en Ucrania terminara mañana y que los rusos tuvieran el control total del país. ¿Podrían los europeos o los estadounidenses estar tan locos como para lanzar ataques directos contra Rusia desde su propio territorio? Supongo que podrían, pero creo que sería muy poco recomendable, y ni siquiera ellos están tan locos como para hacerlo. Pero ahora mismo, como hay un conflicto activo dentro de Ucrania, pueden usar esa excusa de solo estamos ayudando a Ucrania, no estamos directamente implicados en esta guerra, para seguir atacando a Rusia.
y van a seguir haciéndolo mientras la guerra continúe. Uno pensaría que si los rusos no quieren una guerra directa con la OTAN dirían, bueno, no les demos ese margen de tiempo, acabemos con esto ya y presentemos a Occidente un hecho consumado. Se acabó la guerra en Ucrania, ya no hay forma de atacar nuestro territorio desde Ucrania fingiendo que no sois vosotros. ¿Queréis atacarnos? Tendréis que hacerlo directamente y asumir las consecuencias. Parece que ellos no lo ven así. Puede que tengas razón. Tal vez sea una cuestión tan importante que simplemente han tenido que reforzar su arsenal de Iskander o lo que sea que necesiten. Creo que la prueba estará en los hechos. Si lo que oímos de personas como Peskov o incluso del propio presidente Putin es real, quizá la guerra cambie cualitativamente en un futuro relativamente cercano. Pero ahora mismo parece, al menos desde mi punto de vista, que solo está cambiando en cantidad. Simplemente están haciendo más de lo mismo, con la esperanza de que un poco más de dolor obligue a la otra parte a adoptar una postura más realista. Y está claro que eso no está ocurriendo. Y bueno, ya para terminar, Jim, lo que me resulta angustioso es que con nuestras propias acciones estamos casi provocando, si no desafiando directamente, a Rusia a hacer eso, a golpear con fuerza, incluso atacar, como muchos de ellos están sugiriendo desde su lado, a Europa Occidental. Dicen que deberían hacerlo, y nosotros casi les estamos incitando a hacerlo, y no entiendo cuál es el beneficio. Vale, supongamos que la proporción es de 30-1, mueren 30 ucranianos, ¿a quién le importa? A nadie en Occidente le importa un comino alguien con uniforme ucraniano. Pero oye, si con eso muere un ruso, entonces, genial, hagámoslo. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué beneficio tiene? Porque el Health Ranger estaba mostrando que podría haber una consecuencia económica para nosotros además de todo esto, y no va a acabar bien porque no va a servir de ayuda. Así que, ¿qué demonios está pasando? La única ganancia a corto plazo que puedo imaginar, otra vez, sería que alguien haya llegado a la conclusión de que esta guerra no es sostenible, después de más de 4 años, y que prácticamente ya no quedan ucranianos. Así que necesitamos enviar a otra gente allí. Si pudiéramos provocar a los rusos para que atacaran a alguien en Europa Occidental, decir que es el artículo 5 y empezar a mandar tropas de la OTAN para que también empiecen a morir. Pero mira, ni siquiera eso tiene sentido porque, como sabes, simplemente no están ahí. Los ejércitos occidentales no tienen esa capacidad, no tienen el personal necesario para desplegar allí y marcar una verdadera diferencia. Así que ni siquiera eso tiene mucho sentido. Pero es lo único que veo como una posible estrategia. Volviendo a la cumbre de la OTAN, lo que espero que salga de ahí es que después de que Trump termine criticando a todo el mundo y a todo lo que se mueva, acabemos con declaraciones muy contundentes de la OTAN que Trump firmará en apoyo a Ucrania. Y luego dirá algo como, estoy dispuesto a ayudar a negociar la paz. Intentará quedar bien por los dos lados. Mimares finges que no somos, sino es un Ford impulsor. Lot of fuerza de gestar. Sí, no veo por qué sería diferente de lo que la OTAN ya ha dicho. Mark Rutte comentó que mañana harán una nueva declaración muy contundente condenando a Rusia, así que será más de lo mismo. Sí, Trump firmó la declaración del G7, así pero que lo mismo aquí. Sí, me imagino que será así, y será otro ejercicio más de esfuerzo inútil. No va a resolver nada, pero es lo que hay, y te agradecemos que hayas venido y nos hayas ayudado a aclararlo, porque nosotros no nos dejamos intimidar ni comprometemos nuestra independencia para decirle a la gente la verdad, incluso cuando se trata de algo tan absurdo como esto. Así que nadie podrá decir que no lo sabía, porque al menos están informados. Te lo agradecemos de verdad. Gracias. Y también os agradecemos a todos vosotros. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho antes de iros. Y esperamos veros mañana en el programa Daniel Davis Deep Dive.
Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. button and share this with somebody you love.